Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Ramón Mendoza López, tengo 34 años, soy originario del norte de México, vivo muy cerca de la frontera de Ciudad Juárez con El Paso, que es una de las fronteras más importantes para Estados Unidos, sobre todo en relación al Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que comienza en los 90 y que ha dado como un vuelco. Hay quienes le llaman como uno de los acontecimientos más importantes del capitalismo, sino que es el acontecimiento que representa el capitalismo mismo, ¿no? Así lo hemos visto por acá en la historia de Latinoamérica y Estados Unidos. Parto de aquí porque esto también cala en mi historia familiar, ¿no? Y claro que eso ha marcado mucho, pues, la historia mexicana en las últimas décadas y a las familias, ¿no? Sean medianas, sean grandes, etcétera. Y bueno, lo digo porque la mayoría de mis hermanas viven allá, solo estamos mi hermana mayor y yo, acá, y mis papás, y justamente se está yendo mi hermana mayor, se despedía de mí, vino por acá a visitar a mi mamá. Y bueno, soy el menor, hombre menor de cuatro mujeres mayores que yo. Mi mamá y mi papá se unen. Mi mamá después de su primer matrimonio tiene a dos de mis hermanas. Yo crezco con ellas como su hermano y con algunas hasta como su hijo, ¿eh? Me cuidaron casi como su hijo. Mi mamá se vio enferma cuando yo nazco y ellas se asumen mucho de la responsabilidad del cuidado personal. Entonces, bueno, pues yo crezco en una colonia más o menos de periferia, bueno, es de periferia, con realidades precarias, donde para mí mi mundo era el fútbol callejero. Y callejero, pues aquí con los niños de las casas de enseguida, gracias a Dios, vivían más o menos como cinco varones alrededor de esta sola calle, en un rango de 100 metros. Y eso nos ayudó a crecer como buenos amigos hasta los 12 años que cada quien empezó a tomar diferentes rumbos con las secundarias. Y bueno, marco los 12 años porque eh, justamente en los 12 años, no sé, yo a esa edad tenía tíos de parte de mi mamá que la mayoría son cristianos no católicos. Yo tengo una familia que no practicaba el catolicismo, su fe, pues todos bautizados, algunas hermanas sin los sacramentos, ¿no? Hasta la fecha algunas no han hecho la primera comunión, eh, algunas no están casadas por la iglesia, más bien ninguna está casada por la iglesia. Y bueno, pues resulta que a los 12 años, había con mucho cuestionamiento de parte de mis tíos, no sé si en su intento de evangelizar y de llevar la palabra de Dios desde su trinchera, ¿no? Que es el cristianismo no católico. Y bueno, como que había algo en mí, y esto yo lo explico y me detengo como a hacer esta anotación, porque había algo interiormente en mí que me hacía que defendiera el catolicismo, es decir, no sé de dónde surgiría en mí la identidad de católico cuando mi familia ni siquiera había sido practicante. Yo se lo puedo atribuir inconscientemente a que la familia de parte de mi papá era católica y me había tocado ir sobre todo a los rosarios de novena después de la muerte de mi abuelita, ¿no? Eso es importante, como un simple rosario, el de pronto que pusieran a los niños a llevar las rosas mientras rezábamos el rosario, me generó una identidad. Sería una pregunta, ¿no? A lo mejor hasta yo tendría que analizarla y verlo desde el subconsciente, ¿no? Y pediríamos un poquito a la psicoterapia que nos ayudara a descubrirlo. Pero, pues recuerdo que mi papá, una vez que tuve un accidente por aquí en la casa, me enseñó a rezar el Padre Nuestro. Y me acuerdo que yo estaba jugando arriba de un árbol, construyendo una casa del árbol, ¿no? Con 12 años, sin fuerzas, sin herramientas necesarias. Y me subí a una tabla y me herí arriba del oblicuo derecho, ¿no? Entonces duré todo el día en el hospital porque los médicos tenían miedo de que yo me hubiera perforado algún intestino, algún órgano interno.
Y les pongo esto porque les platico un poquito así a grandes rasgos, porque yo no tuve catecismo a edad temprana. Yo no conocía el credo, no conocía los colores litúrgicos. En alguna ocasión fui con un vecino al catecismo, pero la catequista era muy regañona y ya no regresamos. Se nos hizo un poquito aburrido, tal vez también por la edad y las inquietudes que ya teníamos. A los 12 años, pues de alguna manera nosotros no íbamos a poner mucha atención, ¿no? Cuando libremente habíamos ido y libremente no nos queríamos quedar por la metodología que no nos gustó. No teníamos esas palabras técnicas para decirlo, pero naturalmente nosotros identificamos que no nos gustaba y nos fuimos de ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, 12 años. A los 13 mi mamá me obliga, no me obliga, pero me insiste que haga la confirmación por si un día, esta es lo como llamamos acá en México, te casas de blanco, es decir, si un día te casas por la iglesia. Y bueno, yo creo que aunque una familia no practique la fe, en los países que somos conservadores de la fe católica todavía, que no somos todavía como tan, no hemos perdido tanto los principios, aunque las familias no practiquen, saben que es muy de mucha honra que alguien pueda llegar al altar de la iglesia para consagrar su matrimonio. Tampoco lo dicen con esos términos técnicos, pero para ellos y sí es importante, ¿no? Entonces, bueno, a los 13 años empiezo a ir a este curso, me confirmo sin conciencia, hubiera sido para mí genial tener toda la conciencia que tuve a los 16 años, ¿no? Me gradúo, bueno, finalmente hago la confirmación y me desaparezco. De los 13 años, desde los 12 yo conozco un grupo de amigos un poquito mayores que yo, 2 años, algunos tres, cerca de la colonia, porque en ese entonces empecé a rondar en bicicleta, a hacer paseos en bicicleta con una bicicleta que me había regalado mi papá en una Navidad. Y gracias a eso, pues conozco a este grupo de amigos. Me invita una tarde un compañerito de la primaria y vamos allá, ¿no? Y a mí me cambió la vida porque yo conocí a Emilia Vanessa. A los 12 años, ella tenía 14, ¿no? Tenía como un estereotipo de belleza que, pues, a lo mejor pues muchos podrían decir, porque la belleza para muchos podría ser relativa, pero para mí cumplía como con los elementos de una chica que me podía gustar, ¿no? Ya estaba adolescente, compréndanme, la testosterona, las hormonas ya empezaban por ahí a hacer lo suyo, pero también la profunda pregunta de que yo me pregunté qué era el amor, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando la vi, a mí me flechó, o sea, todavía recuerdo ese momento y ustedes pueden ver mi cara en la transmisión, ¿no? O sea, recuerdo cuando la vi y yo dije, wow, o sea, no la dije así, ¿verdad? Ni siquiera tenía el conocimiento bíblico, pero me acuerdo que cuando la vi, este, en mi interior dije, esta sí es carne de mi carne, ¿no? Como Adán con Eva. Entonces, bueno. Hasta la fecha, ella y yo tuvimos contacto últimamente, como que ella dejó de utilizar ya redes sociales un poquito, que era por donde estamos en comunicación, está casada, tiene sus hijos, etcétera. Pero aunque yo nunca fui novio de ella, a mí me cambió la vida como empezarme a plantear la pregunta por el amor, ¿no? ¿Qué es el amor? Y poco a poco fui descubriendo que realmente era lo que te movía, ¿no? O sea, yo pensaba en el estudio por una familia, darle mejor calidad a una familia. Mi mamá siempre me dijo, estudia, nunca dejes de estudiar, siempre estudia, siempre estudia. Y me lo tomé tan en serio que terminé mis 8 años de formación sacerdotal y siendo sacerdote todavía estoy estudiando, estudié una licenciatura y siendo sacerdote, la maestría, aquí el posgrado y luego el doctorado. No es como en Europa, ¿no? Que allá terminas el nivel superior, inmediatamente puedes ingresar al doctorado, ¿no? Acá tienes que hacer otra especie de doctorado y luego después el doctorado, ¿no? Entonces, este, bueno, el punto es que, bueno, este grupo de amigos nos empezamos a llevar una dinámica ya un poquito más de jóvenes, ¿no? Cumplimos 14, cumplimos 15, empezamos a ir acá a una fiesta tradicional que se les hace a las niñas que cumplen 15 años, hacemos fiestas los sábados, convivios, ¿no? Al principio, pues sí, que tomamos la soda, tomamos
el refresco, ¿no? Con frituras, con bocadillos ahí. Y después, bueno, pues ya empiezan a cumplir 18 años y empiezan a aparecer por ahí cervezas y todo. Mi mamá siempre me dijo que no tomara. Y yo siempre he sido muy obediente con mi mamá, ¿no? Mi mamá siempre me enseñó que era muy valiente el que se abstenía del alcohol. Y yo nunca, digo, desde los 12 años que nos juntábamos, una vez nada más me puse borracho a los 16, me acuerdo. Y ya después me puse borracho estando en el seminario porque no sabía qué tan fuerte era el vino tinto. Y bueno, ya ahora de sacerdote, ya uno que es más adulto, pues bueno, de pronto en una convivencia algo se te supen las copas, pero ya así como en aquellas ocasiones, yo creo que nunca ha vuelto a suceder. ¿Por qué? ¿Por qué les explico todo esto? Pues porque de alguna manera entre los jóvenes que nos juntábamos, entre los amigos que éramos, llevamos una dinámica, pues que tal vez cualquier joven vive en su tiempo, ¿no? Con inquietudes sexuales, de libertinaje que todos viven, eh, con el alcohol, etcétera, ¿no? De alguna manera encaminándonos hacia una vida de excesos y pues, de vicios, ¿no? Había amigos entre nosotros que sí se drogaban hasta la fecha, e incluso ha habido amigos de ese grupo que ya han muerto, algunos dentro del crimen, algunos están dentro del crimen organizado. Si lo escuchan, no voy a decir quiénes son. Este, algunos otros han estado incluso en la cárcel, algunos ahorita están en la cárcel. Otros han formado bien sus familias y viven en familia, tienen sus hijos y viven en esta dinámica todavía, ¿no? De juntarse los sábados a tomar. Y digo, es una dinámica que muchas veces trae otras cosas insanas, ¿no? Con la familia y todo. Pero a veces te das cuenta que dentro del mal que hace una persona que se reúne a tomar en sábado, después que te vas dando cuenta que hay otros males muchos más grandes de gente que ni siquiera toma, ¿no? Pero bueno, ahorita podemos hablar de eso. El punto es aquí que eh, Ramiro era un amigo que era como el ideal de adolescente, ¿no? Porque él pues tenía una familia estable, tenía una familia estable económica, o al menos el papá le daba todo, ¿no? Tenía todo, los tenis que todos queríamos. En ese entonces, no sé si a ustedes les tocarían los tenis Dada, por ejemplo, tenían una ruedita y... iba a decir hidráulica, pero no, era de aire, ¿no? Este, eh, y con la presión daba vuelta, ¿no? Eran unos tenis muy caros, como de 1,600 pesos, que estamos hablando cuántos dólares actualmente todavía serían caros, ¿no? Para una familia, estamos hablando más o menos como de 80, $70, ¿no? 70, $80. Entonces, bueno, en euros, ¿cuántos serían? Más o menos como 60, 65. Pero bueno, el punto aquí es que pues él tenía la novia más bonita, tenía automóvil a los 18 años, estaba en una escuela prestigiosa de aquí de México, de Chihuahua, ¿no? De la ciudad de Chihuahua. Eh, Le iba bien, era carismático, era líder, y nosotros nunca percibimos que estuviera pasando por un periodo de depresión. No sabemos si era depresión endógena o exógena, ¿no? Eso ya podremos profundizar un poquito más. Si era orgánica, ¿no? Con los neurotransmisores, o si realmente tenía demasiada presión social, porque siempre fue un tanto consentido y ya tenía una hija con su novia y está embarazada por segunda vez. Entonces no sé si sería demasiado el miedo, la presión, y un diciembre, una semana antes de mi cumpleaños, se suicida, ¿no? Y este evento para mí ha marcado toda mi vida y muy fuerte, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo incluso que crecí con culpa, que he tenido que hacer consciente, y que he tenido que trabajar mucho en terapia, porque también, aunque yo no venía de una estructura religiosa, porque esto a veces se piensa que se da solamente en una familia con estructura religiosa, la culpa es algo con lo que a veces nuestros papás se educan. La culpa es buena en una edad temprana y en su justa medida, pero la culpa es buena cuando se convierte en responsabilidad.
¿no? No cuando nos la tragamos como ansiedad, como, como depresión. Entonces, bueno, ¿por qué hago como estos comentarios? Pues porque al final de cuentas esto va a marcar el rumbo de mi vida posterior, ¿no? Yo me empiezo a cuestionar si el sentido de la vida era ese que estábamos viviendo en ese momento, seguir el ideal de alguien que tiene todo económicamente, que tiene lo que desea, incluso en el rol social tiene un liderazgo. Eh, Pónganse ustedes a ver naturalmente y lógicamente que sigue en esa conclusión, que si eso no te llena, sigue el suicidio. Es un poquito lo que dice Schopenhauer, ¿no? El ser humano es deseo constante. Cumple un deseo y luego quiere otro deseo y otro deseo y se aburre y se hastía. Schopenhauer no lo menciona, no dice que te suicides cuando te hastíes, pero la lógica natural te dice, ¿qué sigue? El suicidio. Él dice, no, pues con el arte, ¿no? Te puedes eh, escapar de la rutina, de la monotonía, de la rutina diaria, etcétera. No, naturalmente Schopenhauer te deja al punto del suicidio, ¿no? Vamos a decir que el suicidio de Ramiro y la vida que muchos jóvenes llevamos, incluso hasta la fecha, es schopenhaueriana, ¿no? No por nada Nietzsche cuando lo leyó, pues se volvió tan oscuro, ¿no? Un filólogo, un filósofo tan oscuro y tan pesimista, ¿no? Es peligroso, ¿eh? Es peligroso comer Schopenhauer en ayunas, sin sentido de vida. Entonces, bueno, yo me empiezo a preguntar sobre el sentido de la vida y justamente en ese momento un grupo de amigas de hacía mucho tiempo nos invitan a un retiro que van a tener espiritual en la parroquia cercana de la casa. En ese entonces yo cumplía, ya les había dicho, después del suicidio de mi amigo, yo cumplí años y mamá me regaló una computadora con la que yo realmente me entretenía y estaba viviendo mi duelo con el juego, ¿no? Me aislé mucho en el juego. Eh, bueno, el punto es de que después de que él se suicida, pues bueno, vivimos este retiro de evangelización y es aquí lo difícil de explicar, porque el encuentro con Jesús no se puede explicar matemáticamente, ni siquiera psicológicamente y ni siquiera médicamente. Y eso a mí me frustra mucho, ¿eh? Porque desde que era niño tenía muchos amigos ateos, educados por papás ateos. Incluso tuve una novia atea en la adolescencia, antes de entrar al seminario, que decía, ¿qué vas ahí? No, no te pagan. ¿Para qué vas a servir a la iglesia si no te pagan? No, no, no obtienes ganancia. Y bueno, al final de cuentas, como les digo, es difícil explicar cómo este encuentro, pero lo vives, ¿no? Lo vives, para mí fue vivirlo como algo que yo le había preguntado a Dios durante mucho tiempo y en ese momento me respondió. Yo desde los 12 años les había dicho, había preguntado si el sentido de la vida era el amor y en ese retiro espiritual Dios me respondió, si es el amor que yo te tengo, ¿no? El amor total, el amor de vaciarte por el otro, que bueno, de hecho también ha ido madurando mucho mi pensamiento sobre vaciarte por otro, ¿no? Vaciarte por otro no es quedarte solamente sin nada, a veces sí, te quedarás sin nada, pero vaciarte por otro es estar siempre preparado para desbordar de amor, no para dar sobras. Yo creo que mucho de nuestra cultura del amor malsano que se dan las parejas, del amor malsano que damos los sacerdotes, es porque damos de lo que nos sobra y no de lo que nos preparamos para dar. Si ustedes se fijan en la Biblia, Dios dura más preparando a alguien para la misión en la historia de la salvación. Dura más preparando a alguien para la misión que lo que dura en ejecutarse la misión. Jesús, nuestro Señor, pasa 30 años en anonimato y dura 3 años en ministerio. Muchos podrían decir, oye, apenas empezaba la vida profesional de Jesús, ¿no? 3 años ni siquiera se iba a alcanzar a pensionar de ser Salvador del mundo y lo mataron a los 3 años, ¿no?
Dios dura más preparándonos para la misión que lo que duramos ejecutando la misión. Lo mismo es cuando eres novio, cuando te casas, cuando si no te sigues preparando, das obras de amor, no das un amor oblativo realmente. Una ofrenda que no se prepara, ¿qué ofrenda esa? ¿Qué ofrenda es esa, no? Una oblación que no se prepara, ¿qué oblación es esa? Voy a poner un ejemplo incluso hasta de educación sexual, ¿no? O sea, como muchas veces el acto íntimo en las parejas cuando no se prepara, ¿qué acto íntimo es ese? Cuando no hay respeto previo, cuando no hay eh, el romanticismo previo, los detalles previos, el cuidado previo, la atención previa, el acto sexual es una mentira, es un satisfacer primitivamente algo, ¿no? Lo mismo el sacerdote que no prepara la homilía, que no prepara la Eucaristía, que no la vive, ¿no? La palabra. Yo, yo no predico sin antes sentir algo, no digo que sea el predicador ejemplo, pero para mí es una homilía perdida, una oportunidad de predicar siempre que no siento, que no conecto existencialmente con la palabra de Dios. Entonces, bueno, pues resulta que este retiro de evangelización da un vuelco. Yo me empiezo a acercar a conocer la fe. Necesitaba conocer más de Dios, ¿no? Me había enamorado. Tú cuando te enamoras de alguien quieres conocer a su familia, quieres conocer la escuela, quieres conocer dónde vive, ¿no? Es como cuando se encontraron con Jesús. ¿Dónde vives, maestro? Vengan y lo verán. Y se quedaron con él aquella tarde. Eran como las 4 de la tarde. Cuando te enamoras, te acuerdas de la hora, te acuerdas que no es suficiente el tiempo, se quedaron toda la tarde, no, no era suficiente la tarde, se quedaron con él en su casa. Pues resulta que al final de cuentas, ¿dónde vive Jesús? Vive en el amor. Hansel Grimm tiene un libro, ¿no? Muy enriquecedor. Eh, yo sé, la iglesia tiene sus asegúnes por ahí con Hansel Grimm, ¿no? Pero dice habitar en la casa del amor. Yo creo que Jesús les enseñó eso a los apóstoles, no habitaba en la casa del amor del Padre. Pero bueno, todo esto para decir que al final de cuentas eh, empiezo a ir a la pastoral juvenil, me empiezo a enamorar del servicio, empiezo a ir al grupo de monaguillos, me hago monaguillo. Fueron tiempos donde aprendí catecismo bajo la tutoría del chino, aunque tiene nombre de criminal, el chino actualmente es el editor del periódico diocesano, ¿no? Es un laico muy brillante que ha entregado mucho de su vida a la iglesia. Incluso me atrevo a hablar un poquito de su testimonio. Él abandonó su carrera como abogado porque él decía que el ideal legal lo frustraba, ¿no? Esto es heroico. Él se quedó sin una carrera profesional y decidió vivir al servicio del Señor porque el ideal de una sociedad, el ideal de un Estado no existía, ¿no? Todos sabemos que es una utopía inalcanzable, pero eligió la utopía del reino que la utopía de las leyes, ¿no? De las leyes civiles. Perdón que hiciera este inciso, pero a mí me parece heroico y me gustó como mencionarlo, ¿no? Porque yo le agradezco mucho a él que tenía una formación exigente, pero también sabía divertirse, ¿no? Salíamos de pronto de antro juntos y bueno, de pronto pues éramos vagos como todo adolescente es vago, pero ahora sí que podemos decir que eran santas vagancias porque todos estábamos en la misma sintonía. Eh, Cometíamos errores como todas las personas, pero estábamos en la misma sintonía, nos cuidábamos, eh, nos cuidábamos, nos protegíamos y llegamos todos sanos y salvos siempre a casa, ¿no? Este, lo recuerdo con mucha alegría, tanto que yo empecé a dejar un poquito al grupo de amigos que tenía en casa. No, no, no quiero que se vea como decir ellos eran malos, ellos eran buenos, pero se vale decir que cuando tú quieres mejorar tu vida y alguien no, pues sí te vas alejando de quien no quiere mejorar su vida. No digo que yo tenga una vida mejor que ellos y que sea más santo que ellos ahorita,
pero empiezas a invertir tu tiempo en cosas que te nutren el alma, ¿no? Y vas abandonando otras que te quitan el tiempo para nutrir el alma. Entonces, bueno, pues resulta que yo la verdad ni siquiera quería ser sacerdote, o sea, yo nunca me imaginaba que iba a ser sacerdote. Yo conocí una chica de la pastoral juvenil, muy centrada, mayor que yo. Ella ya estaba en universidad, yo estaba por terminar la preparatoria y duramos más o menos como un año y medio compartiendo mucho tiempo. Salíamos, nunca, ni siquiera hubo un beso por ahí. Había un amor muy profundo entre los dos, sin duda. Pero resulta que pues yo me entra la inquietud por el sacerdocio en una ocasión que voy a una homilía y hay un sacerdote que es demasiado jovial. Yo pensaba que los sacerdotes eran tristes, amargados y frustrados. Si alguna vez se topan un sacerdote amargado y frustrado, díganle que ya se están extinguiendo, ya se están muriendo los sacerdotes tristes y que muy probablemente se va a morir pronto. No, no se crean, no se crean. Entonces, bueno, pues resulta que este sacerdote era muy jovial, contaba chistes, ¿no? En las homilías, hacía referencias a canciones populares o regionales mexicanas. Entonces, su estilo me llamó mucho la atención. Tanto así que empecé a considerar entrar al seminario. Fui una experiencia cuando tenía ya por cumplir 18 años, la mayoría de edad acá en México. Y yo dije, aquí es, o sea, este es un lugar, es el lugar donde yo siempre he querido estar, servir al Señor, aprender del Señor, vivir para el Señor totalmente. Y, pero yo todavía no terminaba prepa, me ofrecían terminarla ahí, pero yo dije, no, mejor la termino afuera, arreglo las cosas con mi chica, ¿no? Porque también, pues, quería ser responsable en ese sentido, aunque no éramos nada, quería como este proceso. Y yo también aclararme, ¿no? En ese sentido. Finalmente llega el próximo año y me integro al seminario, ¿no? 18 años, en un 16 de agosto del 2007. Y bueno, pues comienzo esta aventura de fe. Yo digo que la vocación, muchos dicen, ¿cómo descubro mi vocación? La vocación es un diálogo continuado con Dios, no es algo mágico. En realidad es un diálogo que vas teniendo con Dios y que vas respondiendo, y hasta la fecha, ¿no? El diálogo con Dios puede cambiar en cualquier momento, no sabes dónde te puede poner. Y tal vez aquí voy a decir algo que puede escandalizar, pero me gustaría que lo viviéramos con madurez incluso, ¿no? Hay muchos sacerdotes que cambian de diócesis, que se hacen religiosos, muchos sacerdotes que dejan el ministerio y se casan, pero yo creo que he conocido gente muy brillante y, por ejemplo, estudiando el doctorado, ¿no? Que profundiza en el pensamiento de Bernard Herring, Hellinger, y ya se me cruzaron los nombres. Bernard Herring es el moralista, este, Hellinger, si no me equivoco, se me va es uno de los revolucionarios de la psicología sistémica, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que de la terapia sistémica, perdón. El punto es aquí es que como el diálogo con Dios no debe de interrumpirse nunca. Si te casas, si eres laico, si eres sacerdote, el diálogo con Dios continúa. Ahorita me acuerdo de Karl Rahner porque Karl Rahner dice que a veces la oración es ferviente, es fuego, pero a veces es dolorosa, ¿no? Ahorita lo digo así como con todo el corazón en la mano porque últimamente mi diálogo con Dios ha sido doloroso, ¿no? A veces duele platicar con Dios. Como Jacob en el capítulo 32 del Génesis, ¿no? Lucha con Dios toda la noche y dice que el hombre con el que pelea le lastima el nervio ciático. Duele esa oración nocturna, ¿no? Y al final Dios lo bendice diciéndole, de hoy en adelante ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel, ¿no? Nombre que lleva el pueblo de Israel hasta la fecha. Entonces,
cómo a veces el diálogo con Dios es doloroso, pero nos va moviendo a responderle con la voluntad. Eso es bien. Ustedes pónganse a ver la voluntad que es. La voluntad es nuestra capacidad de ser libres y Dios no nos la retira. Nunca nos retira la libertad. Y Él sí nos seduce, como dice Jeremías, nos ama, pero al final la decisión es nuestra. El, el, la vocación es un diálogo continuado. No es magia, ¿no? No la vas a descubrir abriéndose el cielo, no vas a descubrir, no, sigue dialogando con Dios y te va a descubrir y te va a decir que te quedes soltero o soltera, o te va a decir que en tu estado laical, ¿no? Que te vayas de misiones a África, o te va a decir que entres al seminario si tienes 40, 50, 30 años, 20, 18. Es un diálogo continuado con Dios. Y a mí no me gusta presionar a nadie para que entre al seminario. Yo creo que la Madre Teresa de Calcuta no tenía pastoral vocacional. ¿Y cuántas hermanas han entrado a la congregación de la hermana, la Madre Teresa, por su testimonio? Porque han visto su diálogo con Dios. No, no, no pedimos en realidad mucho, ¿no? Para que nuestros seminarios estén llenos o nuestros matrimonios estén llenos de jóvenes santos, que amen, que no destruyan, que no lastimen, que no se lastimen, porque después lastiman a sus hijos. De laicos que vivan con alegría la fe. Muchos de los laicos solteros están en las parroquias y a veces lastiman porque piensan que la parroquia o la vida de fe es cumplir reglas, ¿no? Cuando la fe es una relación con Dios y las reglas están ahí para relacionarte con Dios, no para coartar al ser humano. A veces adherimos nuestros TOCs, nuestros trastornos de atención dispersa y los justificamos con la fe, ¿no? Nuestras patologías. Es mucho de lo que trato de estudiar en el doctorado, ¿no? Dejar nuestras estructuras patológicas para empezar a relacionarnos con un Dios personal. Bueno, pues mi vida en el seminario, yo creo que en todas las etapas de mi vida he sido feliz, pero en el seminario es una vida donde si aprendes a amar la disciplina, eres muy feliz. Y voy a decirlo, yo sentía que era el seminarista más feliz del mundo. Veía muchos compañeros que se quejaban por el aseo, por la comida, por las horas de dormir. Y yo siempre fui el seminarista más feliz del mundo, ¿no? Siempre fui el seminarista más feliz del mundo. Eh, Al final del seminario me pasaron circunstancias pues duras para ordenarme sacerdote. Al final de cuentas, el Señor me encontró digno y me ordené sacerdote, ¿no? Ahorita tengo 7 años de sacerdote. Eh, Puedo decir que amo mucho de mi sacerdocio, eh, educar desde la fe. Ustedes ahorita escuchaban que mucho de mi tiempo fue convivir con personas, tíos que no eran católicos, amigos ateos, y por eso la mayoría de mi formación sacerdotal hasta la fecha la dedico al diálogo entre la fe y la razón. De aquí es de donde surge Ateísmo Católico, que es mi plataforma de redes sociales. Ahorita le estoy dedicando más tiempo a TikTok porque el formato de TikTok eh, me atrapó, porque mi dinámica en Facebook, como en las otras redes sociales, es de preguntas y respuestas. O sea, me encanta que me pregunten y me respondan. Aunque en TikTok he encontrado que la mayoría de la gente es grosera, ¿eh? Y lamentablemente tiene poco nivel académico y poca seriedad y poca sinceridad en sus preguntas. No hay problema que sean groseros cuando pregunten, a lo mejor es lo que les da, ¿no? No hay problema. Pero de pronto sí te cansas de un auditorio un poquito así como que no te está preguntando para dialogar, te está preguntando para fregarte. No quise decirlo en palabras españolas, por ahí, Elba. Entonces, bueno, este, bueno, ateísmo católico.
así le titulé yo, ¿no? De hecho, mi tesis doctoral está trabajándose en ateísmo católico. ¿En qué consiste ateísmo católico? Bueno, Jean Guiteau era un católico filósofo que era amigo personal de Pablo VI. Eran amigos profundos y es el único laico que es invitado al Concilio Vaticano II a participar activamente. ¿Qué quiero decir activamente? Bueno, en el Concilio Vaticano II todos eran obispos los que estaban participando y había visores y había gente que participaba como para ver, como pastores, bautistas, protestantes de otras religiones, rabinos judíos, etcétera, que fueron invitados para ser como espectadores de ese acontecimiento histórico para la iglesia. Pero solamente existió un laico católico que podía aportar como los obispos. Un laico católico que pudo aportar como los obispos. Y este laico era Jean Guiteau. Jean Guiteau es un extraordinario filósofo y tiene una obra muy simpática que se llama Mi Testamento Filosófico, donde desarrolla diálogos ficticios con algunos personajes. El primero es el demonio, ¿no? Que le quiere quitar la esperanza. Creo que el segundo es Blaise Pascal. Pascal, como ustedes saben, era científico, creó la teoría del vacío. Eh, la presión de Pascal no rige actualmente en el mundo, ¿no? Eh, él, creó la calculadora, Pascal, un gran matemático, y bueno, estableció varias discusiones con diferentes ateos. Y en ese diálogo ficticio, John Guiteau le dice que cualquiera que se crea un absoluto está creyendo de alguna manera en Dios, aunque esté con un Dios equivocado. Si ese absoluto es la libertad, si es la nada, si ese absoluto es el lenguaje, si ese absoluto es el hombre mismo, ¿no? Como diría Feuerbach. Eh, en realidad ese concepto absoluto que se desarrolla en las ideologías termina siendo un Dios y termina convirtiéndose en una adoración de ese Dios. El consumismo es un Dios, el capitalismo es un Dios, a veces el comunismo, perdón si piso callos, ¿no? Porque está muy de moda, pero también cuando radicalizamos las ideologías por encima de una sociedad o del ser humano, se convierte en un Dios que te puede comer como Cronos que devoró a sus hijos, ¿no? Digo, le fortalecemos, ¿no? Al jefe de la manada y al último ya no hayamos cómo deshacernos de él porque nos suprime. Pero bueno, todo esto para decir que Jean Guiteau dice, yo soy ateo del Dios de ellos, del Dios de Sartre, del Dios de Schopenhauer, del Dios de Nietzsche. Soy un ateo de la nada, soy un acérrimo ateo de la nada. Y le dice, ¿usted también es un ateo, Pascal, del Dios de Pomponanzi, de Giordano Bruno, etcétera, etcétera, de Spinoza? Porque nosotros creemos en un solo Dios, a diferencia de los filósofos. Nosotros creemos en un Dios personal. Esto lo explica ya no Jean Guiteau en el libro, sino Joseph Ratzinger en El Dios de los filósofos, el Dios de la fe. La diferencia entre el Dios del cristianismo y el Dios de las otras culturas es que nuestro Dios es personal y sale a nuestro encuentro. No nos lo inventamos, no es una idea. Es una persona que se relaciona con nosotros. Sale al encuentro de Moisés, sale al encuentro de Abraham, sale al encuentro de los profetas, de los padres, de los jueces, y al final de cuentas, dice Hebreos 1:1, se hace hombre. Dice Juan 1:14, dice Gálatas 4:4, dice Efesios 1:3, dice Colosenses 1:12. Se hace hombre, ¿no? Y hemos contemplado su gloria, la gloria del Padre que resplandece en él, ¿no? La Navidad, el misterio de encarnación. Dios sale al encuentro del hombre. A mí que me esculquen, yo no me lo inventé, ¿no? Él se quiso relacionar conmigo. Y eso es lo extraordinario de la fe. Y bueno, eso es ateísmo católico, ¿no? Enseñar al católico a ser crítico. Mucho de lo que enseño yo es filosofía católica. Filosofía que critiquen y que digan que es filosofía de la Edad Media. Bueno, ahorita hay muchas filosofías que nos han servido como metodología, ¿no? La fenomenología de Husserl,
el personalismo de Manuel Munier. Para mí, la verdad, yo no soy personalista, yo soy más de la escuela fenomenológica, pero, pero el personalismo surge de la escuela fenomenológica, ¿no? De la escuela de Frankfurt, ¿no? De la crítica a la razón instrumental de Horkheimer, de Adorno, de Apple. Entonces, de Apple. Entonces, fíjense cómo Dios, pues me ha llevado a esto, ¿no? A tener una fe mm, que viva de acuerdo a la verdad. Yo trato de vivir coherente con mi verdad y trato de decir mi verdad siempre. Es una lucha constante. Actualmente para mí han sido tiempos de ministerio difíciles porque he encontrado cosas en mi interior que no me gustaban, que estaban ahí tapadas, ¿no? Mucha terapia, mucha dirección espiritual, mucha oración. Ha sido un diálogo con Dios doloroso, pero amo educar, ¿no? En mi sacerdocio es mucho de lo que me he enfocado en educar a la gente, enseñarla a cuestionarse, cuestionar al mismo Dios, ¿no? Porque si es Dios, si es personal, te responde las preguntas. Con esa invitación terminaría, ¿no? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la duda en sí misma no es pecado. ¿Qué es la duda? Es la abstención del juicio ante una afirmación o una negación. Es decir, yo no afirmo o niego nada de algo. Es la abstención del juicio frente a una afirmación o una negación. Me abstengo de decir sí o no. Es una duda. No sé. Esa es la expresión más extraordinaria de la duda. No sé. No, necesito saber. Y hay veces que le decimos al Señor, cuando tenemos una crisis emocional, afectiva, profesional, económica, no sé, ¿tú qué piensas? Tú eres mi papá, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Estoy enojado contigo. ¿Por qué estoy enojado contigo? Yo creo que es muy sano cuestionar a Dios porque Él es personal y es nuestro papá. Tarde o temprano responde. A veces dura una semana, un día, horas. A veces dura años. A veces dura años en responder. Entonces, bueno, pues eh, también he dedicado mucho de mi ministerio a la salud, a la salud. Y podría decirse, bueno, ¿cómo un sacerdote se dedica a la salud si no es médico? No, pero la salud integral. Yo siempre trato de educar a la gente que haga ejercicio, que coma bien, que vaya al médico, que cuide su salud mental. Lo que metemos a nuestra cabeza nos hace daño tarde o temprano, nos hace bien tarde o temprano. Y yo creo que he encontrado mucha resistencia incluso de parte de mis hermanos sacerdotes y en el seminario, porque yo he luchado mucho por una formación íntegra del clero y también, bueno, el futuro clero cuando estuve formador en el seminario 3 años, pero también en los laicos. Mis papás pobrecitos a veces los canso de decirles coman bien, duerman bien, salgan a hacer ejercicio. Es difícil, ¿no? Es difícil, es picar piedra porque pensamos que Dios nos va a curar espiritualmente y sí, somos seres espirituales, pero hay que motivarnos desde el espíritu para llevar una alimentación sana, para hacer ejercicio, para, para cuidar nuestra salud. Yo actualmente trato de cuidar lo que como, eh, trato de cuidar mis niveles de grasa, de peso, tomar 2 litros de agua diarios, de leer, de tener siempre un reto académico en puerta. Yo siempre he sido una papa con el inglés y me propuse que este año ya tengo que aprobar el TOEFL, ¿no? Entonces, bueno, es, terminar mi doctorado, bueno, todos tenemos retos académicos. Ahorita estoy por publicar un tercer libro. Casi siempre los libros que he publicado son cortos porque pienso en mí cuando empecé a leer, ¿no? Escribir libros cortitos. Uno está en Amazon por ahí, es un lenguaje ensordecedor, es una novela corta que habla de la libertad interior y el otro pues es sobre la depresión y el suicidio. Es una novela que se llama Un buen día para morir, que trata de sensibilizar sobre la realidad de la depresión y el suicidio. Me conecta mucho con la película esta de la ballena, ¿no? De Walt, que está ahorita en el cine.
porque muchas de las problemáticas y de las situaciones de salud física incluso que tenemos vienen de nuestra condición emocional, vienen de nuestra condición emocional. Está comprobadísimo. Y bueno, pues a veces la medicina, ¿cómo se llama? Pues sí, la medicina convencional, se me da el nombre, aleopática. La medicina aleopática a veces solamente sirve como paliativo y no tanto como preventivo, como lo es el ejercicio, la alimentación, la salud mental, la salud espiritual, ¿sí? La medicina aleopática es preventiva, es paliativa. Ojo con los médicos, ahí me van a tragar vivo, ¿no? Pero ustedes lo saben, digo, digan que no. Preventiva, poco, pero creo que es más paliativa. Cuando una persona ya está atorada en un problema médico es porque ya tuvo previamente crisis emocionales, crisis de alimentación, crisis y la vida tiene que ser integral. Y como sacerdotes estamos llamados a generar conciencia desde la espiritualidad, porque oigan, Jesús se hizo hombre, ¿no? Ustedes, yo a veces estoy así frente al crucifijo y luego le digo, Señor, yo quiero ser como tú. Y me dice, santo, sí, pero también así marcado, este, rayado de los músculos, como te ves. Salud, ¿no? Salud física, mental. Y ustedes pónganse a ver la inteligencia emocional que tenía Jesús frente a los fariseos, no se enganchaba. La salud física y mental que manifestaba, descansar. Él busca el descanso, busca momentos de oración. Salud. Una persona, eso es un santo, una persona saludable. No puede ser santo el que anda renegando porque tiene hambre en el día. Se anda matando con ayunos, pero es un grosero con sus hermanos, ¿no? No puede ser santo el que sí anda sirviendo en la parroquia, pero ahí en lo escondidito tenemos una peliculita indecente, ¿no? Y que fomenta el trato de personas, indirecta o directamente. Salud mental, que pensamos mal de los demás siempre, que estamos, digo, por poner ejemplos así, perdón, a lo mejor lo dije ahorita un poquito sarcástico, como un poquito duro, pero tal vez porque ha sido un poquito mala mi experiencia a la hora de que reciban estas enseñanzas, ¿no? Incluso en el clero. Tenemos muy mala salud en el clero. No digo que en todos, pero a veces nos convertimos en funcionarios y nos olvidamos de nosotros, de nuestra salud, y con eso damos problemas a la iglesia, ¿no? Le damos problemas de muchos tipos de problemas. Entonces, por no cuidar nuestra salud mental, nuestra salud física, nuestra salud espiritual, no podemos recargarnos sobre uno. Yo ahorita, bueno, todos los días trato de hacer una rutina de pesas y 30 minutos de cardiovascular, ¿no? Eh, correr o escaladora o elíptica, ¿no? O cuando no hago esto, hago la rutina de pesas y voy y entreno jiu-jitsu, ¿no? Yo entreno jiu-jitsu ya desde hace tiempo, por mi mismo estilo de vida no he podido avanzar en grados, pero ahí ando peleando, ¿no? Ahí ando dándole, me gusta mucho, soy cinta verde en Lima Lama, he boxeado desde niño, he hecho poquito Muay Thai, kickboxing, hice un poquito de Krav Maga, ¿no? Que es este arte marcial israelí. Entonces, eh, pues es por salud. Yo, dentro de esto mismo con lo que quiero cerrar sobre la salud integral, en mi psicología, puesto que viví dinámicas de violencia emocional y física en mi familia cuando era niño, en realidad una persona que ha experimentado violencia en su familia siempre va a ser violento, ¿eh? Porque estás alerta de que no te ataquen. Y un perro no muerde porque sea bravo, un perro muerde o porque sea malo, un perro muerde porque tiene miedo. Y a mí en mi familia me enseñaron a tener miedo desde niño.
Y cuando alguien me agrede o algo, bueno, quiero, si no tengo mis niveles de violencia bien controlados por el ejercicio, truena en depresión y ansiedad y tengo que regresar al medicamento. Por eso yo no puedo dejar de estar haciendo artes marciales, porque necesito controlar mis niveles de violencia. Pero me ven en la calle y me ven cara de buena gente, ¿no? Cualquiera me da mis bachones, me da mis cocos en la cabeza, órale. Pero porque mi nivel, bueno, yo necesito eso para cuidar mi salud integral. Imagínense qué mal me vería gritándole a una señora, diciéndole, eso no se hace así, cállese, ¿no? Bueno, soy consciente psicológicamente de mi violencia y hago actos físicos para cuidar mi violencia. Y es bien interesante que las personas que conozco yo que entrenan artes marciales, ninguna busca pelear nunca en la calle, nunca, a menos de que de plano ya. Y si hay personas que tienen alguna patología que sí van y se pelean, ¿no? Y se les corre de los hoyos, órale. Pero es muy bajo el índice de una persona que sea abusona fuera de un gimnasio, porque controla sus niveles de violencia y aprende a cuidar de los demás y de sí mismo. Bueno, pues yo los dejo con esto, ¿no? Peleen también con Dios. Yo voy y peleo con Dios. Siempre me gana, pero me gusta pelearme con Dios. Muchas gracias. Espero que les haya servido pues mi testimonio. Yo actualmente, como les decía, pues soy filósofo también. Soy un sacerdote filósofo, no un filósofo sacerdote, porque estudié filosofía después de ser sacerdote, entonces soy un sacerdote filósofo, ¿no? No un filósofo sacerdote. Me gusta, soy un filósofo, pues bueno, arte marcialista, pues soy sí aficionado, no soy profesional. Sería genial un día poder tener la condición física y mental y técnica. Sí es un propósito que tengo, no sé si este año se pueda para ir a un mundial de Jiu-Jitsu. A ver, a lo mejor voy al Open de Europa o al de Las Vegas. Ya me iré preparando a ver qué sale.